Hijo, sos un maleducado. Pero mamá, vos me llamás así y vos sos la que me educás. Bienvenidos nuevamente a otro videoblog de Desoxigenado. Hoy hablaremos sobre lo que piensan los adultos sobre los jóvenes. Y entonces le dije a la peluquera que me corte como Miley Cyrus y ella no sabía cómo era el corte. Dios mío, ¿para qué tiene una peluquería si es que no vas a saber cómo hacer ese corte? Hola, mamá, voy a dormir un rato, ¿sí? Despertar más tarde. Hijo, nos vemos, chao. Vos, Pico, pensás que tu hijo va a dormir. Ese hijo seguro se va en su pieza, ¿sabes para qué? Para sacarse fotos y alzar al Facebook, porque eso es lo que hacen los jóvenes hoy en día. Se va a sacar la famosa foto de tu face. ¡Y sí! ¡No! Sí, muchos adultos piensan que lo único que hacemos con el celular es sacarnos fotos todo el día. Pero no solo piensan eso, también creen que dormir es un superpoder nuestro o algo así. Ay, Dios mío, César, ya son las 10 de la mañana y tu hijo Chelo está durmiendo todavía. Anda, puedes despertarle, dale, pues. Ay, un vago, neto lo que es. Hijo, ya son las 10 de la mañana, es verdad. ¿Qué pasó, papá? Hijo, ¿te sentís bien? ¿No te querías al hospital o algo así? No, estoy bien, papá. Y esto no solo se aplica a la vida personal, sino que también al estudio. Y por eso le dije que se vaya a la izquierda y no a la derecha. Ya entiendo. Mira, Poco, allá viene el hijo de Ramón. Oye, no es que se entrega su libreta. Sí, oye. Seguro se aplazó en todas las materias. como y- siempre. Vago, Vago, Hola, Hola, ¿cómo estás, Dorita? ¿Qué tal, Gorito? ¿Cómo está tu libreta de calificaciones? ¿Qué tal? Y pasé todas las materias con excelentes notas y tuve mención de honor. Ah, mira, Y me contó mi compañero que tu hijo se aplazó en 3 materias y rompió el vidrio de la directora. Sí. Bueno, señores, ya me tengo que ir a mi curso de informática. Nos vemos. Tía. Tranquilo, te entiendo, man. No vayamos a hablar mal de la gente. Para muchas personas, los delincuentes no son nada frente a un grupo de alumnos que sale del colegio. Y entonces yo le dije al profesor si no había posibilidad de pasar y me dijo que sí y todo eso. ¡Dios mío! Ahí vienen dos alumnos de la cure. ¡Dale, señora! ¡Dale, toma tu cosa! ¡Toma tu cosa! ¡Dale, dale! ¡Estamos para el colegio! ¡Dale, dale! Boludo, y yo estaba con Juanita en el baño y me pilló la directora. Y algo que en realidad hacen mal, y me recontra caga, es que juzguen por la forma de vestir. Hola. Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Será que me pueden por favor acompañar a mi casa, por favor? Claro que sí. Toda esta noche no quiero irme Si solo. querés nos podemos ir a la luna o si No, querés te puedo llevar al motel. ¡Ey, salí de acá, déjame, Gerard! ¡Salí de acá! déjame. ¡Salí! Déjame. Yo te llevo a tu casa, no hay Ay, problema. Gracias, vos sos mi héroe. Sí, señores, es lamentable que hoy en día aún se siga juzgando por la forma de vestir. Pero hay algo que sí es lamentable hoy en día, y es el vocabulario de muchos jóvenes. ¿Cómo estás, Eduardo López? ¿Qué haces, campeón? Hombre, te prende que voy para el chupi, le ganas la onda en casa, va a ver todo el escabio, van a venir todos los vagos, funado luego la onda. Y sí, puede ser, boludo. Dale cuánto a tu socio ahí, capé, funado vos, vamos a hacer. Ok, creo que está de más aclarar que no todos los jóvenes son como los adultos piensan. Aunque no vamos a mentir, muchos son así, pero no todos. Porque sí hay jóvenes que se preocupan por ellos mismos. ¡Cállate, grande vago! ¿Qué es lo que vas a decir? ¡Obvio! Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenado. Comenta acá abajo qué es otra cosa que los adultos piensan sobre los jóvenes y te molesta. Y como siempre, los mejores comentarios estarán en el próximo video. Tampoco olviden de seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenado. Tampoco te olvides de ingresar a Humor Paraguayo en Facebook, donde encontrarás los mejores memes y los videos más chistosos. Nos vemos en el próximo vlog. Y tu hijo Chelo está durmiendo todavía. Anda a despertarle. Y entonces le dije a la